Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. Hoy voy a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 1 hasta último voy a leer. Creo que cada versículo tiene significado de este capítulo, por eso vamos a ver todos juntos. Del versículo 1: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que arra, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si
de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hasta el versículo 17 he leído hoy. Maravilloso es que este libro está pasando ya más de 2000 años después de escribirlo. Imagínense, ¿no? El día hoy nosotros estamos encontrando la letra, una carta que había enviado a la iglesia de Corinto a través de apóstol Pablo. Pero ¿cómo estamos sintiendo? Como si fuera que hoy está escribiendo esta carta hacia nuestra vida. Así tiene significado y sentido, sensibilidad dentro de la palabra de Dios. Alguien está buscando periódico o diario que hace uno de 5 años para saber buena noticia o nueva noticia. Eso es como estudio de historia nada más. Cada día tiene que recibir diario otro nuevo para saber la noticia nueva. Pero la Biblia tiene algo significado y sentido y escondido espiritual. Por eso cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, va a llegar sentido nuevo. Anteriormente ya nosotros tocábamos sobre el capítulo 6, estaba saliendo sobre el casamiento. Por eso siendo como soltero y soltera, ya está pensando sobre el Evangelio, el mundo de Dios, cómo puede agradar a Dios, piensa. Pero después de casarse, se divide su corazón y porque en vez de agradar a Dios, y también puede procurar agradar a su marido, a su mujer. Por eso apóstol Pablo tuvo la decisión no para casarse hasta morir. Pero él estaba diciendo que para casarse no es pecado, no para casarse tampoco es pecado. Cada uno que tenga don del Señor y anda. Yo pensaba que el apóstol Pablo era soltero solamente, ¿no?, entre los apóstoles y líderes. Pero sale una palabra curiosa. Hasta Bernabé es compañero que estaba pastoreando en la iglesia de Antioquía. Entre dos estaban andando como solteros. El versículo 6 se sale, ¿no?, el secreto. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Según estoy entendiendo que está añadiendo el versículo 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o solo yo y Bernabé. Por eso me da entendimiento, ¿no? Porque el versículo 5 estaba hablando, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, significa que nosotros. Significa que apóstol Pablo está añadiendo un hombre, Bernabé, nosotros.
Ya, fuera de dos personas, ¿quién está tocando? Apóstoles. Y dice que los que estaban siendo apóstoles, cada uno estaban llevando una mujer por las hermanas de la iglesia. Así decía, bueno, eso es como derecho, así estaba hablando. Wow, derecho. Está bien. Entonces, y los hermanos del Señor también. ¿A quién se refiere? Los hermanos carnales de Jesucristo habían recibido la salvación, ellos también se casaron. Y último nombre sale, como dice, y Cefas. Cefas se refiere Pedro. Ya, cada uno de los apóstoles estaban llevando mujer por las hermanas, como se casaron, así estaba hablando, ¿no? Teniendo derecho. Porque solamente nosotros no tenemos derecho. Está comparando. Ya, ¿qué quiere decir? Apóstol Pablo estaba pidiendo que fuera como él todas las personas. Yo no creo, sino que personalmente él estaba andando, desechando deseo carnal, y para servir a Dios solamente él estaba haciendo como soltero. Eso es. Además, el versículo 6, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Es decir, que otros apóstoles, otras personas, tenían derecho. ¿De qué? De trabajo. Algunos no trabajaban sobre ganancia. Pero apóstol Pablo y Bernabé no dejaban trabajar, sino que trabajaban. Así estaba diciendo. Sí, sale, ¿no? En el libro de Hechos, un día él encontró en la ciudad de Corinto para trabajar sobre tienda. Por eso él encontró matrimonio de Priscila y Aquila. O sea, significa que apóstol Pablo tenía derecho, el derecho que está surgiendo en la iglesia, entre los pastores, apóstoles, líderes, estaban teniendo este derecho, así estaba hablando. Pero ¿por qué él no quería descansar sin trabajo? ¿Por qué no? Porque no para molestar a los hermanos de Corinto. Pero ¿sabe qué? Entonces, siempre él estaba trabajando, nunca recibió nada de apoyo, ofrenda. Él no recibió apoyo, ofrenda de la iglesia de Corinto solamente, pero de otro, de Macedonia y de Salónica. Los hermanos de Tesalónica y Macedonia, ellos estaban apoyando también personalmente, ¿no? Muchos hermanos estaban ofrendando, apoyando en la vida de apóstol Pablo. ¿Por qué está hablando el tema de ganancia, el tema de trabajo? ¿Sabe? ¿Con quién está hablando eso? Entre los hermanos de Corinto eran como tacaños, la verdad. No sé muy bien, tiene sentido lo mismo, pero ellos no querían servir nada la vida de apóstol Pablo. Aunque ellos recibieron la salvación y creciendo y formando el cuerpo de Jesucristo, solamente la cabeza estaba creciendo poco a poco, teniendo el don del Señor, pero en sus corazones
no utilizaba el amor de Cristo. Eso es lo que está descubriendo. Normalmente, la iglesia no debería andar así. Normalmente, los hermanos tienen que servir al siervo de Dios, a la iglesia, al evangelio. Es cierto. Pero alguno y está pensando, no, ¿para qué nosotros queremos apoyar al siervo de Dios? No, no queremos. Aparentemente está andando bien, pero sus corazones no están bien ante el Señor. Porque solamente los hermanos de la iglesia de Corinto no apoyaban. Pero observando de otros libros, en muchos lugares servían mucha gente servían, hasta su vida estaban poniendo para la vida de siervo de Dios. Significa que algunos, si no puede aprender bien, no sabe nada de servir al siervo de Dios. No está sirviendo bien, tampoco sabiendo bien sobre el mundo de Dios. A veces, cuando yo viajo a otra ciudad, también visitando a otra iglesia, a veces la iglesia, como fuera de nuestra misión, Buenas Nuevas, algún pastor estaba pidiendo a los hermanos su iglesia. Ya, Pastor Juan Kim está visitando a nuestra iglesia, está predicando la palabra de Dios. Él tiene derecho para recibir el salario. Nosotros tenemos que ofrendar la ofrenda de amor. Y luego ellos juntaron y algunas ofrendas y me entregan. Aunque alguna iglesia no hace, pero alguna iglesia se hace. Depende del pastor. Depende de el pastor que aprendió ese sentido. Significa que observando la Biblia sale toda la cosa. Porque estaba poniendo derecho. Derecho, no cualquier persona puede tener derecho. Derecho. Solamente carrera de derecho puede aprender. Derecho. En la iglesia también, ¿no? No cualquier persona puede tener derecho. No. Ya, por eso nosotros podemos observar estas palabras, como dice el versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa? Expensas, es decir, que una persona quiere entrar en el servicio militar, calculando de su servicio y el tiempo. Me parece que voy a quedarme durante 2 años. Entonces, para vivir cada día cuesta como $30. Multiplica como 600, como 600 o 700 días, más $30. Ya yo tengo que depositar este dinero para pagar cada día y sobre mi alimentación. Si alguien está preparando su vida futura, siendo soldado, según esta palabra dice que ninguno jamás puede preparar su cosa para ser soldado. ¿Por qué? El gobierno que le llama a soldado
sí o sí tiene que sustentar su vida. Cuando yo ingresé en el servicio militar, un día, primer día nos dijo, ya nosotros tenemos que dar a ustedes desde ropa interior, media y todo. Nadie tiene que tener cosas que trajo del mundo. Ya saque todo y cambie la ropa. Significa que todo lo que necesitaba en el servicio militar, desde zapato hasta gorra, y toda la cosa 100% cubre. ¿Dónde cubre? El servicio militar. Y además, cada día obligatoriamente tenía que comer 3 veces. Además, cuando entrenador yo fui, en aquel entonces ya nosotros estamos obligando a los que estaban recibiendo ejercicio por nosotros. Su cuerpo no es su cuerpo. Su cuerpo permanece del gobierno. Porque tiene que mantener. No quiere comer, no importa. Quítelo su deseo. Que no quiere. Ya tiene que meter alimentación en su boca para mantener su cuerpo, para estar bien. Cuando haya tenido guerra, entonces ya tiene que gastar y tiene que morir para el gobierno. Eso es lo que nosotros enseñamos. Yo enseñaba esta forma. Su cuerpo no es su cuerpo. Ya el día que ingreso en el servicio militar está permaneciendo de gobierno, ¿ya? Aunque no quiere comer, obligatoriamente tiene que meter alimentación en su boca. Por nadie puede descansar en el tiempo de comida. Obligatoriamente todo tiene que salir de su habitación, marchando hacia comedor, 1, 2, ya, llegando allá, obligatoriamente todo tiene que llevar. Además, ya no tiene que sobrar la comida. Eso es militar. Porque como dice acá, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ya, está hablando 2 cosas. Una persona que hace viña. Para hacer viña, cavando la tierra, poniendo abono, preparando canilla de agua para regar, y luego ya planta, y tenía que poner apoyo, creciendo rama, y poco a poco los pámpanos, y agarra sobre red de guía. Y luego pasando uno de 3 años, 4 años, cuando sale fruto de primero, el obrero puede probarlo y comiendo. Pero ¿quién no come? Solamente yo tengo que trabajar, sudar. Entonces, ¿quién gana eso? No sé, alguien puede llevarlo. ¿Para quién? No sé, ajeno, y cualquiera venga y lléveselo. ¿Así dice el obrero? No. También, creciendo vaca, oveja en el rebaño, y luego cada día ya está preparando el cuerpo para dar leche, ¿no? En aquel entonces puede tomar leche, así dice. Porque apóstol Pablo está hablando sobre y como sustancia o sustento, ¿no? Sobre sustento de la vida. Por esa razón el versículo 8 dice, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? La ley es decir que Dios también estaba obligando, así dice. El versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito,
no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. Tiene Dios cuidado de los bueyes. O lo dice enteramente por nosotros. Está preguntando, Dios ama mucho bueyes, por eso dice que no ponga bozal. Mientras tanto que trilla significa que puede cosechar, puede pisar para que salga de frijoles, ¿no? En aquel entonces no ponga nada de bozal, así dice. Bozal, ¿qué significa? Ya tapando de su boca para que no coma. Poniendo bozal, ¿no? Como red, quería comer frijoles, ya no puede comer. Trigo, etcétera, no puede. ¿Qué significa? Mientras tanto que hace cosecha, bueyes, ya tiene que darle libertad y comer cosas. Así dice. En otros libros no está explicando estas cosas. Solamente para la iglesia de Corinto. Tacaños, muy tacaños. Los hermanos de la iglesia de Corinto, tacaños. No querían pensar nada de la vida de apóstol Pablo y también otros siervos. Solamente ellos vivían teniendo gran orgullo, decían que somos justos, salvos, ya Dios nos compró, pero no piensa nada sobre la vida de siervo de Dios. Por eso está tocando el tema, porque durante casi 3 años o 2 años por ahí, él estaba quedando en Corinto, pero nadie podía pensar acerca de su vida, no quería sustentar. Por eso, apóstol Pablo estaba trabajando de día, trabajaba y predicando la palabra de Dios. Es decir, que ya solamente predicaba, pero entre los hermanos de la iglesia de Corinto, estaban acostumbrados que no quería ver nada al siervo de Dios que les da alimentación espiritual y no acompañaba. Es decir, que no estaba recibiendo la guía de Dios, porque si hubiera recibido el corazón de Dios, iba a pensar acerca de la vida de siervo de Dios que les enseñaba. Entonces, el versículo 10, ¿cómo dice? Y lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara. El que ara es que cavando, ¿no? Y ya teniendo esperanza. Y el que trilla y cosechar con esperanza de recibir de fruto. Significa que ya apóstol Pablo estaba hablando de la como responsabilidad y relación. El evangelista, el que está predicando, el pastor que está predicando, ya tiene derecho para recibir de recompensa. El obrero tiene derecho para recibir el salario. Así dice, según la palabra de Dios. Por esa razón, la iglesia cuando se crece, los hermanos piensan acerca de la vida de siervo de Dios. Hasta que crezca, la gente piensa solamente su vida. Yo tengo que vivir bien, yo tengo que ser prosperado, yo tengo que ser exitoso. No piensa nada sobre la vida de siervo de Dios. Sobre el tema de eso, apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Corinto. No por falta de dinero, ni por falta de algo de ganancia, sino que lo que no tenía el corazón.
Eso es lo que estaba exhortando. Ya, el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Exactamente está hablando. O sea, el que está sembrando cosa espiritual es más grande que lo que va a dar material. Significa que Dios estaba poniendo este sistema. El que predica el evangelio vivirá por el evangelio. Es cierto, porque Dios quiere ser responsable para su siervo. Cuando Dios levanta a su siervo que predica el evangelio, Dios tiene que ser responsable de su vida. Pero Dios tiene que usar los hermanos de la iglesia para que los hermanos que tengan este sentido y que tengan este amor, que tengan este corazón para que apoyen a la vida de su siervo, para preservar la vida de su siervo. Eso es correcto. Por esa razón, apóstol Pablo estaba hablando, si otros, como dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Ya, el versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Alguna persona tiene derecho recibiendo salario, pero ¿cuánto más nosotros? ¿Quién es nosotros? Apóstol Pablo y también los que acompañaban con él, ¿no? Como Bernabé, y Sila y también otras personas. Creo que en el corazón de apóstol Pablo fue dañado por causa de la iglesia de Corinto, que se encontró muy tacaños, ¿no? Nunca pensaba durante muchos años, no. Solamente ellos querían vivir para sí mismos. Por eso estaban siendo como orgullosos y estaban separados. No podían unir el mismo corazón. Entonces, el versículo 12, la mitad. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Tenía derecho, pero no quería usarlo para que no sea como ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Significa que aguantamos, soportamos. Para la vida de apóstol Pablo fue bendecida, ¿no? Porque por sí mismo, orando al Señor, trabajando, apenas gana y predicando la palabra de Dios, ya para ello no hay problema, ¿no? Pero para los hermanos de la iglesia de Corinto, ya no estaban circulando el amor de Cristo, tampoco estaban practicando la enseñanza de Dios. Porque normalmente, ¿no? Uno que recibe la salvación, uno que recibe la enseñanza de Dios, ya debería tener este sentido para apoyar a la vida del siervo de Dios, para ayudar a la vida del siervo de Dios. Porque uno que apoya a la vida del siervo de Dios, también Dios le da la bendición. ¿Es correcto? Muy importante la vida. Ya, el versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo
y que los que sirven del altar participan. ¿Qué significa? Dentro del templo de Dios, ¿quién trabaja? Levitas, también sacerdotes. Voluntariamente Dios no les dio herencia ni terreno. ¿Por qué? Por la ley, por la palabra de Dios, cuando la gente cometen, traen ofrenda. También cuando hay fiesta solemne de Jehová, traen sacrificios. Por causa de eso, ¿no? Ellos sustentaban la familia. No trabajaban nada, tampoco les entregó terreno de Canaán. Eso es sistema. Entre 11 tribus de Israel podían dar diezmos, también podían traer ofrendas, podían hacer sacrificios. Entre los que trabajaban en el templo, ellos sustentaban en sus vidas. Pero ¿sabe qué? Cuando los israelitas no querían servir al Señor, se termina. Ofrenda, sacrificio, no visita, nada. ¿Ya cómo será la vida de los sacerdotes, de levitas? Por falta de alimentación, mueren, por eso se escapan. Cuando se escapan levitas, ¿quién va a hacer ofrenda, sacrificio, limpieza de pecados? Por eso llega destrucción el país Israel. En el libro de Crónicas, Reyes, sale estas cosas. Se escaparon. Porque no hay nada, entonces ¿cómo puede vivir? Lo mismo, ¿no? Y la iglesia que crece espiritualmente piensa acerca de ambiente de la iglesia, acerca de circunstancia de la iglesia, también observando la vida de siervo de Dios, cómo vive, cómo mantiene, así siempre y observa, apoya. Eso es como el espíritu que crece. Porque sin crecimiento, siendo niño, siendo bebé, solamente, ¿cómo puede decir? Deme leche, deme dulce, deme leche, nada más. Por eso, apóstol Pablo, me parece que ustedes son niños bebés que estoy tratando para dar leche, nada más. ¿Sale o no sale esta palabra? ¿Es cierto? Ya, hace 2000 años atrás estaba escrita esta carta, pero comparando de hoy en día, lo mismo. La iglesia que crece, ya siempre se levanta los hermanos que quieren apoyar a la iglesia, a la vida de siervo de Dios, y así es. Pero si no crece, nada piensa sobre el trabajo de la iglesia, tampoco piensa nada, otra cosa. Pero Dios está bendeciendo en la iglesia de Chile, ¿no? Porque alguna persona puede pensar acerca de nuestra vida. También cuando nosotros queríamos viajar a Punitaqui, ¿no? Yo pensaba que iba a funcionar nuestro coche Starex. Pero ¿sabe qué? Hace 3 días atrás yo tenía que viajar Viña de Mar. Viajando, Starex ya subió temperatura de radiador y de calentando de motor, se paró. ¡Wow! Estaba darle vuelta porque estaba tráfico bastante, ¿no? Solamente en la ciudad de Santiago 2 horas estaba viajando, recorrido, pero por fin no podía llegar a destino, ¿no? Sino que tenía que regresar. En la pista, ya 70 kilómetros, 80 kilómetros, ¿no? Y poniendo de
señal, auxilio, ¿no? Pero atrás de nuestro coche estaba señalando, poniendo, y como se dice, bulla, así, bu, 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 bu. Pues mi esposa me decía, mi amor, sería bueno que salgamos a otro lado, porque fuera de autopista ya hay otro calle, ya vamos a ir. Y una vez yo rechacé, no, vamos a ir directamente, ya autopista es mejor correr. No, me da miedo, me da miedo. Vamos a salir. Ya, está bien, vamos a salir. Al salir de esta ruta, llegando Rancagua, no hay salida otro, sino que túnel. Al entrar al túnel, no hay espacio. Cuando se para coche, ya iba a tener accidente fuertemente. Porque no hay otro lugar, espacio no. Casi uno de como, ¿cuántos kilómetros? 3 kilómetros de distancia de túnel o 2 kilómetros. Llegando tenía miedo, ¿no? Por 70 kilómetros, otra vez mismo. Además, para regresar del túnel tenía miedo. Por eso tenía que cruzar de ciudad de Puente Alto, pueblo natal de Christopher Muñoz. Ya perdía 1 hora. Llegando a la casa otra vez tenía que subir a autopista. Nosotros ya estábamos bastante. Y luego está parado ya en la casa. Próxima semana nosotros queremos arreglar, pero no sé muy bien cómo va a funcionar. Significa que ya yo pensaba que iba a alcanzar con este coche a Puritaki. Pero un hermano de la iglesia de nosotros pensaba, no avisa nada, pero él decía que, pastor, sería bueno que alquile un auto moderno 2021. Con ese auto tiene que viajar. Voy a cubrir todo lo que gasta. Yo estaba muy agradecido al Señor. Imagínense, ¿no? Si hubiera llevado estar y iba a quedar en la autopista de zona norte donde hay desierto, ¿qué es lo que iba a pasar? Significa que en la iglesia sí o sí tiene que crecer. Los hermanos que están aprendiendo la palabra de Dios también tienen que ampliar sus corazones. Tienen que aprender la palabra de Dios, enseñanza de Dios. Porque eso es la bendición. Aceptando la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, ya Dios va a bendecir en su vida. Eso es condición. Hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir lo siguiente. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da enseñanza viva, cómo nosotros teníamos que recibir la salvación y también después de recibir la salvación, cómo tenemos que tener corazón para la iglesia, para los siervos de Dios y cómo nosotros podemos servir al Evangelio. Toda la cosa está escrita en la Biblia. Solamente falta aprender y practicar. Espero que nos bendiga, Señor, cada día para que nosotros crezcamos espiritualmente. Señor, bendiga cada uno de nosotros que estamos escuchando la palabra del Señor. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.